Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto verles a todos. Miren, hoy es de esos domingos que yo tengo la oportunidad de abrir mi corazón y de compartir con ustedes algo que yo deseo de todo corazón para cada uno de ustedes. Independientemente de si es tu primera vez que estás con nosotros o ya tienes mucho tiempo asistiendo aquí a Vidaín, a este auditorio, o si nos estás viendo online también, es algo que yo deseo de todo corazón. Si eres una persona que se considera un seguidor de Jesús, cristiano, católico, o quizá una persona que dices, mira, yo estoy todavía en esta etapa donde estoy explorando la fe, estoy explorando toda esta idea del cristianismo y toda esta idea de Dios, es algo que yo deseo para ti. Lo que deseo para ti y que deseamos como iglesia es que tú tengas una fe inconfundible, una fe inquebrantable, que tú tengas una fe y una confianza en Dios tan grande que sea algo que no te mueva, que sea una fe muy sólida, una fe muy fuerte. Es algo que nosotros anhelamos y soñamos para cada uno de los que están acá. Deseamos de todo corazón que tú puedas tener una gran fe. Queremos que cada persona que entra por estas puertas pueda experimentar una gran fe. Ahora, cuando hablo de una gran fe, me refiero a una fe en el Dios que Jesús nos vino a mostrar. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando yo digo que deseo de todo corazón y deseamos de todo corazón que tú tengas una fe inconfundible, inquebrantable, es una fe en ese Dios que Jesús nos vino a presentar. Un Dios personal, un Dios cercano, un Dios que se compadece de ti y de mí. Tú y yo queremos tener una gran fe, necesitamos tener una gran fe. Pero mira, finalmente lo que yo pueda desear, pues puede quedar ahí de lado. Bueno, qué bueno que lo quieras, Lauro, pero sabes, estoy convencido de que es algo que no solamente nosotros como iglesia queremos. Estoy convencido que es algo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es algo que Jesús anhelaba y soñaba para cada uno de sus seguidores. ¿Por qué lo sé? Porque en los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las biografías de Jesús, se nos narra y se nos dice de una manera clara y contundente que para Dios y para Jesús la fe es un gran asunto, amigos. La fe no es poca cosa para Jesús. Él quería que sus seguidores tuvieran una gran fe. En los evangelios podemos encontrar que hubo dos ocasiones en las que Jesús se asombró, Jesús se maravilló, y en ambas ocasiones tuvo que ver con el asunto de la fe. La primera de ellas fue después de que Jesús compartió ese famoso sermón del monte, y ahí está Jesús enseñando un montón de cosas, muchas de ellas disruptivas, cosas que incluso para muchos de ellos eran wow, qué cosa tan increíble la manera en que Jesús enseñaba. Y se nos narra también y se nos dice que Jesús enseñaba en forma diferente como quien tenía autoridad, no como los escribas y los fariseos. Él enseñaba de una manera muy diferente, y en medio de todo eso llega un leproso y se acerca a Jesús y le dice, Señor, si tú quieres, yo puedo ser sano, yo puedo ser limpio. Jesús se acerca a él y le dice, sí quiero, y lo toca, y ese hombre queda sano por completo. Y después de ese incidente, que la gente estaba maravillada de lo que Jesús hacía, se acerca un centurión romano. Y ese centurión romano se acerca con Jesús y le dice, Señor, tengo a un siervo, a un sirviente que está padeciendo, que la está pasando muy mal, se está muriendo. Por favor, sánalo. Ahora, eso nos habla varias cosas de ese centurión. Déjame decirte que de entrada, en aquella época, cuando tú tenías a un esclavo o a un sirviente, tú tenías la capacidad de que si ese hombre te iba a costar dinero, tú lo podías matar. Porque era una pérdida, se estaba muriendo. Entonces, ¿sabes qué? Pues mejor ya, ¿para qué gastamos en medicamento? Liquidémoslo. Pero ese centurión esa historia nos habla del corazón de ese hombre. Y le dice, Señor, ayúdame. Y entonces Jesús lo ve y le dice, claro, voy a ir a sanarlo. Y entonces el centurión expresa esas famosas palabras que dice, no soy digno, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Pero basta una palabra tuya y mi siervo será sano. Cuando Jesús escucha esas palabras, esto es lo que nos dice Mateo, que este hombre llega y le dice esto a Jesús.
Dice, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. El centurión le dice, Jesús, te he estado observando. Yo te he estado observando, te he estado viendo y yo entiendo cómo funciona la cosa. Yo entiendo cómo está la situación, mira, porque yo también tengo soldados bajo mis órdenes. Y continúa el texto ahí. Y dice, así que yo solo tengo que decir, vayan, y ellos van. O vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. El centurión le dice, Jesús, te he estado observando y déjame decirte que esa gente a mí me hace caso, me obedece, no porque tenga yo algo especial. Ellos me obedecen por quien yo represento. Yo represento al imperio romano. Y yo te he estado observando y he estado viendo y yo sé que tú representas a algo o a alguien mucho más grande. Tú representas a algo o a alguien que está por encima de todo. Tú representas un reino diferente. Jesús escucha esa expresión de ese hombre y Jesús se maravilló. Esto es lo que nos dice Mateo capítulo 8. Dice, al oírlo Jesús se maravilló, se sorprendió, se sacó de onda así como que wow, o sea, ¿qué onda con este cuate? Se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. O sea, ni aún en Israel, que era un pueblo monoteísta, un pueblo que se jactaba de tener fe en Dios, dice, ni aún en Israel he encontrado una fe como la de este hombre. Jesús se asombró. Ahora, algo que es importante destacar es que lo que sorprende a Jesús, de lo que Jesús se maravilla, no es del conocimiento. Jesús, y lo vamos a colocar aquí en pantalla, Jesús nunca se asombró por el conocimiento de alguien y eso nos pone a todos en el mismo plano. Jesús nunca se asombró de alguien que supiera muchísimo de la ley. Él no dijo, no hay ninguna parte en la Biblia, en los evangelios donde tú vayas a descubrir que Jesús hubiera dicho, wow, y Jesús se sorprendió del gran conocimiento de la ley y los profetas que ese hombre tenía. Nunca lo vas a ver. Jesús nunca mencionó y dijo, wow, de veras, qué manera de saber de la Biblia, de las Escrituras, qué manera tan sorprendente de tener la capacidad para discernir. Eso no lo sorprendió. Lo único que sorprendió a Jesús fue la fe de las personas. Entonces ahí se nos narra que se asombró, se maravilló por la fe que tenía ese centurión romano. Un hombre que no tenía nada que ver con Israel, pero que tuvo una gran fe. Y la segunda ocasión que se nos narra en los evangelios donde Jesús se maravilló y se sorprendió fue cuando Él estuvo en Nazaret, en su pueblo, su ciudad natal. Él llega ahí, la gente obviamente ya Jesús estaba cobrando fama, Jesús tenía cierta reputación y Él llega a su pueblo. Entonces la gente quiere escuchar a Jesús, pero después de estar un tiempo con Él, ellos empezaron a desvalorarlo. Empezaron a hacerlo menos y empezaron a opinar acerca de Él. Y esto es lo que se nos dice en el texto. Ellos llegaron y se preguntaron, a ver, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y mire esta expresión, y se escandalizaban a causa de Él. No solamente lo desvaloraron, no solamente lo vieron por menos, sino que se escandalizaron. No querían tener nada que ver con Él. En ese tiempo, obviamente los poblados, las ciudades, los pueblos eran mucho más pequeños. Y sabemos por registros históricos de antropología y todo eso, arqueología y todo, sabemos que Jesús era conocido ahí. La familia de Jesús era conocida y ellos obviamente habían estado conviviendo con Jesús por espacio de 30 años antes de que Él comenzara su ministerio. Entonces pareciera como que Jesús llega a enseñar y llega a compartir con ellos y dicen, a ver. No te hagas, nosotros sabemos quién eres. Te conocemos desde que eras un huerquillo, no te hagas. Ahora vienes a presumirnos acá. Y ellos rechazan a Jesús por completo. Y entonces esta fue la expresión de Jesús. Ahí está en el texto en Mateo. Que dice que, si me lo pones ahí por favor el texto. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de aquella gente y se fue a enseñarles a las aldeas cercanas. Jesús se maravilló de la incredulidad de las personas.
Y Jesús no pudo hacer milagros ahí. Jesús tuvo que salir de ahí para poder enseñar en otros lugares porque esas personas simplemente no creyeron en Jesús. Lo que vemos y queda claro con estos amigos es que para Jesús fue muy importante y lo que lo maravilló fue una gran fe y también lo que lo sorprendió fue la falta de fe. Una gran fe maravilló a Jesús, lo sorprendió, dijo, wow, qué fe tan grande. Y por otro lado, la incredulidad de las personas fue algo que sorprendió a Jesús. Ahora, es algo que no solamente Jesús vivió, experimentó esas maravillas, ese asombro, sino es algo que tú y yo hemos experimentado. Porque tú también conoces a personas que tienen una gran fe. Estoy seguro que tú conoces a personas que tienen una gran fe y lo que los hace tan inspiradores, lo que los hace tan increíbles que dices tú, wow, ¿qué onda con esta persona? Es que esas personas viven creyendo que Dios es quien dice ser y que Él va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Son personas que te sorprenden porque la fe es su brújula. La fe es aquello bajo lo cual ellos anclan su vida. Porque ellos viven creyendo en la fidelidad, en el amor y la gracia de Dios. Y cuando tú ves cómo viven, no puedes más que maravillarte, inspirarte. Y sobre todo cuando tú ves cómo reaccionan ante las dificultades, cuando vienen cosas totalmente negativas a su vida y tú ves cómo reaccionan ante eso, tú dices, yo quiero tener esa fe. Yo quiero eso que ellos tienen. Mira, yo quiero tener esa confianza que ellos tienen. Tú y yo conocemos personas así. Cuando tú llegas y conoces a esas personas que la están pasando súper mal y tú ves sus reacciones, tú ves cómo dirigen su vida, tú ves cómo toman sus decisiones, tú dices, yo quiero esa fe. Cuando tú ves cómo reaccionan, tú eres inspirado por eso. Y Jesús y Dios quieren que tú y yo tengamos esa clase de fe. Dios quiere que tú tengas una fe muy, pero muy grande. Cuando tú ves la fe de esa gente, cuando tú ves cómo reaccionan ante la dificultad, cómo reaccionan ante la pérdida del empleo, cuando tú ves cómo reaccionan ante diferentes circunstancias, tú dices, yo quiero esa fe. Yo necesito esa fe. Y entonces, eso es algo que está presente en la vida de Jesús y que Él desea que tú y yo tengamos esa clase de fe, una gran fe. Una fe sólida, robusta, bien fundamentada, una fe que es inamovible, inquebrantable. Dios quiere eso. Ahora, cuando se acerca gente conmigo, la gente llega y me dice, Lauro, es que yo quiero tener más fe, ¿cómo hago? Bueno, yo les digo, ¿sabes qué? Definitivamente Dios quiere eso para ti. Dios quiere que tengamos una fe grande y que entendamos que una fe grande es una fe activa. Una gran fe es una fe activa, una fe que se convierte en acciones, que se convierte en cosas en las cuales tú estás involucrado en tu vida. En cómo tú tomas decisiones, en cómo tú reaccionas ante la pérdida y el dolor. Son cosas que son palpables, que son cosas que se ven. Y cuando la gente se acerca a mí, les digo, ¿sabes qué? Dios quiere eso para ti también. Dios quiere que tengas una gran fe. Dios quiere que tengas una fe activa, una fe que no solamente se queda adentro, sino que se ve en expresión hacia afuera. Y nosotros desde que comenzamos Vidaín, bueno, yo no la comencé, pero desde que se comenzó Vidaín hace más de 20 años en Saltillo y después cuando comenzamos Vidaín acá en Monterrey, nosotros nos hemos dado la tarea y queremos que cada persona que forma parte de nuestra iglesia tenga una gran fe. Y entonces nos hemos hecho la pregunta, ¿qué es eso que hace que la fe crezca? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esos elementos en común que hace que la fe de una persona se desarrolle y crezca? Y entonces hemos identificado 5 cosas. 5 cosas que son clave, 5 cosas que Dios usa para hacer crecer tu fe. Si tú tienes tiempo con nosotros, tú ya las has escuchado, así que ten paciencia conmigo a decir, ya me las sé todititas. Bueno, siempre es bueno refrescarlo, siempre es bueno volverlo a escuchar. Son 5 cosas que si tú quieres
que tu fe crezca, si tú quieres ver tu fe crecer, esto es lo que tienes que hacer. 5 cosas, y aquí va la primera. Le llamamos catalizadores de la fe, y son 5 cosas. La primera, enseñanza bíblica práctica. La enseñanza práctica, cuando tú ves que una persona abre las escrituras, cuando ves que una persona abre la Biblia y no solamente te enseña, no solamente te pasa información, sino que te lo aterriza en forma práctica, tu fe crece. Cuando tú escuchas y te enseñan qué puedes hacer con esa información, tu fe crece. Cuando tú sales de un lugar donde solamente se habló de teología y doctrina y se queda como que acá en las nubes, dices tú, oye, pues estuvo interesante, ¿qué hago con eso? Pues no sé, pero qué interesante, ¿no? Nosotros creemos que la enseñanza bíblica práctica hace crecer tu fe. La segunda cosa es el ministerio personal. Cuando tú sales de tu zona de comodidad, cuando tú das un paso en dirección hacia Dios y dices, yo estoy convencido de que Dios quiere que yo haga algo, Dios quiere que yo sirva. Cuando tú te sales de tu comodidad y tú sirves como líder de grupo pequeño, como mentor con los chavos de secundaria, prepa, universidad, o con los niños, cuando sirves y tú dices, Dios, yo necesito que me ayudes porque no puedo, tú ves tu fe crecer. Cuando tú y yo servimos, nuestra fe crece. Por eso aquí proveemos muchas oportunidades de servicio. Y hay gente que tiene poquito tiempo viniendo a la iglesia y los ponemos a servir y dicen, oye, no tuve que llevar un curso. No. Porque estamos convencidos de que el ministerio personal, servir, definitivamente hace crecer tu fe. La tercera cosa es las disciplinas privadas. Las disciplinas espirituales, las disciplinas privadas, cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a conversar con Dios, cuando tú empiezas a priorizar tu relación con Él y lees la Biblia, llevas un plan de lectura, tu fe crece. Cuando te atreves a involucrar a Dios en tus finanzas y cuando tú empiezas a crecer en esa conciencia de que somos mayordomos, no dueños, de que Dios es el dueño de todo y nos da la oportunidad, nos da la fuente de trabajo y nos da todo eso, y tú das de tus finanzas en un lugar como este o en alguna otra parte, pero tú involucras a Dios. Tú ves cómo Dios responde y tu fe crece. Porque en muchas ocasiones, amigos, pareciera que no damos porque sentimos que no tenemos, pero cuando damos, Dios multiplica aquello que nosotros damos. Y yo te puedo decir por mi historia personal que yo he visto cómo Dios siempre provee más que suficiente. La cuarta cosa que tenemos por ahí son las relaciones providenciales. Mira, cuando tú escuchas el camino, la jornada de fe de una persona, siempre están otras personas que aparecieron en momentos clave. Aparecieron en momentos clave en la vida de esa persona y dicen cosas como esta. Y entonces conocí a fulanito y me habló acerca de Jesús y me habló acerca de la fe y aquí estoy. Hay personas que dicen, mira, entonces Perenganito me invitó a la iglesia. Y vine y pues como que al principio medio escéptico, pero luego seguía asistiendo y esa persona me seguía invitando y me seguía hablando y aquí estoy. Eso hace crecer tu fe. Personas que Dios coloca, y por eso se llaman providenciales, personas que Dios coloca en tu vida y en la mía para estirarnos, para desafiarnos, para ayudarnos a crecer en nuestra fe. Y por último, el último catalizador son las circunstancias cruciales. Son aquellas cosas que llegan para sacudir tu vida y la mía. Son aquellas cosas que tú no deseas, que no invitas, pero simplemente llegan para sacudirte por completo. Cosas que tú no esperabas, una noticia, algo negativo generalmente. La pérdida de empleo, una enfermedad, un divorcio. Todo ese tipo de circunstancias cruciales llegan a tu vida y a la mía. Y es cuando tú dices, Dios, yo he platicado contigo, quizá no platico tanto contigo, pero Dios, ayúdame. Las circunstancias cruciales, amigos, hacen que tú y yo oremos quizá como nunca antes hemos orado en nuestra vida. Las circunstancias cruciales hacen que tú y yo conozcamos a Dios como nunca antes lo habíamos conocido. Yo he platicado esto y lo he dicho acá varias veces. Cuando mi familia, mi mamá atravesó por el proceso de cáncer y que nos dijeron que estaba invadida de cáncer, nosotros oramos a Dios como nunca antes habíamos orado.
Nosotros experimentamos a Dios como nunca antes lo habíamos experimentado. Porque las circunstancias cruciales, eso es lo que hacen. Te hacen conocer a Dios en una dimensión mucho más amplia, mucho más grande a lo que tú estabas acostumbrado. Esas circunstancias cruciales en las que tú creías que tenías todo bajo control y te das cuenta que no. Tú creías que tenías tu vida bajo control y te das cuenta que en realidad nunca has tenido el control. Esas son las circunstancias cruciales. Ahora, el reto que tenemos como iglesia, no solamente nosotros, sino todas las iglesias, es que nosotros podemos facilitar, podemos proveer algunas de estas cosas, pero no todas. Hablando de la enseñanza práctica, bueno, pues nosotros podemos ayudar a facilitar ciertas cosas, podemos compartir un mensaje útil y práctico para tu vida, pero tú tienes que venir para escuchar, tú tienes que escuchar el podcast, tú tienes que estar conectado en línea. Nosotros proveemos algo, pero también hay una parte tuya, pero digamos que nosotros estamos facilitando eso. Hablando del ministerio personal, aquí tenemos un montón de oportunidades de servicio. Y la gente se acerca y dice, oye, es que no sé dónde servir, hijo, la lista es interminable. Tenemos un montón de lugares en estacionamiento, que por cierto nos hace falta en estacionamiento, nos hace falta personas. Si tú quieres dar un paso sería excelente, porque además eso estira tu fe. Pero proveemos oportunidades de servicio o de ministerio personal para que tu fe sea estirada. Pero tú tienes que dar un paso para involucrarte. Ahí está la oferta, ahí está lo que puedes hacer, pero tú tienes que dar ese paso para involucrarte, para registrarte y hacer eso. Pero hablando de las últimas tres, estas disciplinas privadas, relaciones providenciales y circunstancias cruciales, amigos, estas tres dependen totalmente de ti. Porque, por ejemplo, las disciplinas privadas, por ejemplo, las disciplinas espirituales privadas, nosotros podemos decirte y animarte a que leas tu Biblia. De hecho, a veces bromeamos un poco y algunos textos de la Biblia los ponemos diferentes y les decimos, hey, así no dice, lean su Biblia. Y les animamos de alguna forma a que lean su Biblia. Podemos proveer planes de lectura tenemos planes de lectura en YouVersion, por ejemplo, una aplicación de la Biblia. Hay varios planes de lectura que recomendamos. En algunas series hemos invitado a que ustedes los sigan, pero definitivamente nosotros no podemos formar el hábito de que tú leas tu Biblia. No podemos forzar a nadie a que disciplinadamente esté llevando un plan de lectura. No podemos hacer eso. Hablando de las relaciones providenciales, nosotros no podemos fabricar, no podemos hacer que alguien tenga una relación providencial, porque de hecho el puro nombre lo dice, es providencial. Dios en su tiempo, a su forma, va conectando personas para que su fe sea desarrollada. Y con las circunstancias cruciales, tú no quieres que nosotros proveamos una circunstancia crucial. Esas llegan solas a tu vida. Y como te decía, son cosas, por lo general son cosas negativas que te sacuden por completo. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto, amigos, es que estas tres cosas, las disciplinas personales, las relaciones providenciales y las circunstancias cruciales que dependen prácticamente de ti, no se fortalecen en filas como estamos ahorita. No se desarrollan estando sentados solamente en filas. Se fortalecen y se desarrollan en un círculo, en un grupo pequeño. Y por eso es que acá nosotros animamos cada año, a veces 2 veces al año, los animamos a que ustedes estén en un grupo. Y cuando la gente llega y se quiere conectar y todos les preguntamos, oye, ¿estás en un grupo? No, fíjate que no he tenido chance. No, necesitas estar en un grupo. Conéctate a un grupo. Ay, no sé, es que no tengo tiempo. Híjole, yo te animo a que te conectes a un grupo. Les animamos a eso porque estamos convencidos de que la fe se desarrolla mejor en el contexto de los círculos más que en las filas. Tú y yo necesitamos un lugar seguro donde procesar, donde podemos nosotros procesar nuestras ideas en voz alta. Necesitamos un espacio seguro, un lugar seguro donde nosotros podamos hablar, clarificar, hacer preguntas y que no solamente nos avienten un versículo por ahí,
sino que luchemos con el versículo, que luchemos con lo que estamos viviendo con respecto a nuestra crianza, a nuestro matrimonio, a crisis de fe que podamos estar enfrentando. Necesitamos un lugar donde procesar, un lugar seguro donde procesar en voz alta todo eso. No solamente eso, sino que también necesitamos un lugar donde podamos contar nuestras historias. Mira, una de las grandes necesidades que tiene el ser humano es que tenemos la necesidad de ser conocidos. Todos queremos ser conocidos. Tú necesitas ser conocido, conocida. Yo también. Y un círculo, un grupo pequeño, provee esa oportunidad donde tú puedas contar tu historia. Y lo hemos visto vez tras vez tras vez. Mira, yo tengo más de 20 años, 24 años estando en un grupo pequeño. Y los grupos pequeños en donde hemos tenido la oportunidad, mi esposa y yo, de contar nuestra historia, yo te puedo decir que hay un antes y un después. Cuando tú cuentas tu historia, cuando tú abres tu corazón a las personas y les dices, mira, esto es quien yo soy, he atravesado por esto, estas son las circunstancias que he atravesado y hoy estoy en este lugar, algo sucede, la dinámica cambia y hay como una unidad, algo muy bonito que se experimenta cuando tú cuentas tu historia. Y en tercer lugar, no solamente necesitamos contar nuestra historia, sino también necesitamos un lugar donde orar juntos y donde oren por nosotros. Necesitamos un lugar así. Necesitamos un espacio donde oremos juntos, unos por otros, y donde tú también escuches a alguien orar por ti. Los que tenemos contexto de iglesia, quizá tenemos muchos años orando unos por otros, pero ¿sabías que hay personas que jamás han escuchado a alguien orar por él en voz alta? Nunca lo han escuchado. Nunca han experimentado lo que es que alguien ore por ellos por su nombre. Eso es algo sumamente especial. Pero te digo, no se da en el contexto de las filas. Cuando comenzamos el año yo los invité y les dije, si alguien tiene alguna necesidad, pase aquí al frente para orar por ustedes. Pero no es algo que estemos haciendo cada domingo. Pero en los grupos, ahí se puede hacer cada semana. Cada semana tú y yo podemos orar por otros y que alguien ore por nosotros. Y es algo sumamente especial. ¿Y qué hacemos aquí? Aquí hacemos una gran música. Una de las cosas que la gente llega acá y de las primeras cosas que se impactan es del nivel musical que tenemos y las canciones que cantamos, y eso está espectacular. Aquí, ¿qué hacemos? Buscamos tratar, intentamos compartir un mensaje útil y práctico relevante para tu vida. Buscamos ponerle de alguna manera como una manejera a la verdad de la palabra de Dios. Es como si te dan un carro y sin volante y tú pues está bien bonito y todo, dice que tiene un chorro de caballos, pero pues ¿cómo lo manejo, verdad? Creemos eso, queremos aquí proveerte no solamente la verdad, sino que sepas qué hacer con la verdad. Y lo más importante, amigos, es que vemos en un grupo pequeño, es que en los grupos pequeños se promueve la rendición de cuentas. La rendición de cuentas. Mira, déjame decirte algo, esto no es algo que solamente nosotros decimos. En los equipos de trabajo, autores de liderazgo y autores gerenciales hablan del poder de la rendición de cuentas. Cuando tú eres desafiado por otros, cuando tú no solamente tú solito estás haciendo algo, sino tienes otras personas que te ayudan a decirte, hey, ¿sabes qué? Deja de hacer eso. Hey, comienza a hacer esto otro. Hey, sigue haciendo eso que estás haciendo. Cuando tú estás rindiendo cuentas semana tras semana y alguien te pregunta, Lauro, tú dijiste que estabas batallando con esto y con el otro, que estabas perdiendo la paciencia muy fácilmente recientemente, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Cuando tú tienes a alguien en tu vida que te habla y te desafía, tu fe crece. Amigos, la rendición de cuentas es sumamente poderosa. Y en los grupos pequeños se provee cuidado, se provee sentido de pertenencia y se provee rendición de cuentas. Tú experimentas que alguien ore por ti, tú procesas en voz alta aquellas cosas con las que estás luchando. En un grupo pequeño, cuando tú estás rindiéndole cuentas a alguien, tú puedes ver cómo es que cuando tú obedeces a Dios y tú entiendes que tienes que dejar esa relación, tú entiendes que tienes que salir de ese círculo de amistades.
cuando tú entiendes que tienes que romper con ciertos hábitos y tienes personas que te están desafiando, cuando tú obedeces a Dios y tu obediencia se cruza con la fidelidad de Dios, la transformación sucede. Cuando tu obediencia se entrelaza con la fidelidad de Dios, tu fe crece, porque entonces tiene sentido. Y tiene sentido para cada una de las áreas de tu vida, para cada una de las esferas de tu vida. Por eso yo creo esto, que es más fácil, lo vamos a colocar aquí, es más probable que tú salgas adelante si te rodeas de personas de fe. Es más probable que tú salgas adelante y que sigas adelante en el camino de la fe si tú te rodeas de personas de fe. Estamos convencidos de eso. Y lo que hace la diferencia no es venir a este lugar a escuchar. ¿Es útil? Por supuesto que sí. ¿Ayuda? Sí ayuda, pero no hace toda la diferencia. Lo que hace la diferencia es la aplicación. Y lo decimos aquí todo el tiempo, la diferencia está en la aplicación. No basta con saber. De hecho, Santiago, el hermano de Jesús, lo deja súper claro. Él invita a la gente a que no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y esto es lo que dice Santiago. No se contenten, no se conformen solamente con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Y probablemente tú digas, ¿cómo? Pero entonces, ¿Dios no me da puntos porque escucho el podcast y porque vengo? No, porque Dios no se maneja por puntos. Todo es por gracia, todo es por su amor. No hay nada que tú y yo hagamos para que Dios diga, ¡oh, qué impresionante! ¡Wow! A este cuate sí le vamos a ayudar. No, no es así. Si somos honestos, amigos, muchas veces nosotros nos acercamos a Dios con esa idea de querer ganar algo de Él y queremos impresionar a Dios, pero nada impresiona a Dios. Si tú me dices, ¿qué es eso que alegra el corazón de Dios? ¿Qué es eso que impresiona a Dios? Tu fe, tu confianza en Él. Santiago dice, no se engañen. Si tú crees que estás impresionando a Dios porque vienes a un lugar como este o porque escuchas el podcast o nos ves a través de la transmisión online, déjame decirte que te estás engañando a ti mismo. Santiago lo deja claro y dice así, llévenla a la práctica. No solamente escuchen, no se conformen con solamente escuchar, llévenla a la práctica. Y después Santiago, que era increíble la manera en que él escribía y los ejemplos que ponía, él es muy conducido hacia lo que hace la diferencia, no solamente es creer, sino obedecer, creer y hacer. Él pone un ejemplo y dice que es como el escuchar y no hacer, es como una persona que se ve al espejo. Imagínate que te levantas, te ves al espejo y tienes un gallo acá y tienes una baba aquí y te ves y tú, ok, y te vas. ¿Tú no harías eso? Bueno, no sé. Espero que no. Y te vas. Eso es lo que tú y yo hacemos en nuestra relación con Dios cuando venimos a la iglesia, cuando escuchamos y no lo ponemos en práctica. Hay un grupo de personas que sí hacen eso, ¿sabías? Que se miran al espejo y no les importa y salen así. ¿Sabes quiénes son? Los niños. Mijito, papi, peínate, mira cómo andas. No les importa porque son niños. Y Santiago nos dice, no sean como niños inmaduros, crezcan. Mírense al espejo, y el espejo es la palabra de Dios. Miren atentamente al espejo, la palabra de Dios, para que ustedes puedan ser confrontados y a partir de ahí ustedes confíen en Dios y den pasos para que su vida sea transformada. Porque amigos, escuchar no va a transformar la vida de nadie. Saber no transforma la vida de nadie. Lo que hace la diferencia es la aplicación. Bien, volvamos a la lista. Ahí están esas 3 cosas que les digo que dependen mucho de nosotros: las disciplinas privadas, relaciones providenciales y circunstancias cruciales. ¿Qué quiero hacer hoy? Yo quiero convencerte de que para que tú y yo podamos desarrollar nuestra fe en medio de esas 3 cosas, tú y yo necesitamos estar en un grupo pequeño. Necesitamos estar en un grupo pequeño, necesitamos estar en esas relaciones estructuradas. Le llamamos estructuradas porque tienen un horario, tienen un día a la semana, tienen un líder y tienen un currículum. Por eso le llamamos relaciones estructuradas.
Y cuando tú escuchas eso, yo sé que de entrada ya te parece como resistente, como que está muy fabricada la cosa, ¿no? Pero piensa conmigo esto, especialmente los hombres. Las mujeres son más dadas a que sí, una cosa nueva, un grupo, claro. Los hombres somos como que, ay no, qué flojera. Estar en un grupo, ya tengo suficientes amigos, no quiero conocer más gente. Pero si tú piensas bien, tus relaciones fueron así estructuradas, fueron producidas de alguna manera. Uno de mis mejores amigos, yo lo conocí en el fútbol americano. Hoy vive en el norte de Carolina y es uno de mis mejores amigos, nos mantenemos en contacto. El año pasado estuve en su casa y esa relación fue estructurada. Porque jugábamos fútbol americano, todos los días íbamos a entrenar, a la misma hora, teníamos los mismos coaches, teníamos los mismos desafíos y de ahí nos hicimos muy amigos. Eso fue producido. Sí, porque así es. Quizá tus mejores amigos son los de la universidad, la escuela. Fue un ambiente producido. Los grupos pequeños es exactamente lo mismo. Nosotros queremos proveerte la oportunidad de que tú te conectes con otras personas y que entonces esas personas te ayuden a que tú puedas seguir leyendo tu Biblia, poniendo en práctica las disciplinas personales, que tú puedas ser animado y desafiado a confiar en Dios para dar porcentualmente. Amigos, eso se da mejor en el contexto de los círculos, no de las filas. Estas personas, hablando de relaciones providenciales, empezó como algo estructurado, pero después terminan convirtiéndose en relaciones providenciales para ti. Esa relación que en un principio fue como forzada, fabricada, al final del día, muchas de esas personas terminan convirtiéndose en una relación providencial. Y déjame contarte algo. Cuando mi esposa y yo estábamos entre el segundo y tercer hijo, nosotros tuvimos 2 pérdidas, 2 abortos. Y yo te puedo decir la diferencia que hizo atravesar esa primera pérdida estando solos y la diferencia que hubo cuando estuvimos acompañados. Hizo toda la diferencia. Porque en esa segunda, la manera en que yo lo procesé, yo hubo un momento en el que yo me enojé con Dios. Y yo le dije, Dios, ¿es neta? O sea, ¿qué onda? Porque mi esposa tuvo que pasar por un legrado y fue un proceso muy difícil donde ella se sintió muy mal, le fue muy mal. Y yo decía, no solamente es la pérdida, el seguro no nos pagó, sino además esta parte donde mi esposa se siente tan mal, Dios, ¿qué onda? Pero estar acompañado por personas me ayudaron a procesar y ver las cosas desde un ángulo diferente. Amigos, en cuanto a las circunstancias cruciales, tú y yo sabemos esto, que una circunstancia crucial puede fortalecer la fe, nuestra fe, o puede destruir la fe. Una circunstancia crucial fortalecen o destruyen la fe de alguien. Lo hemos visto de primera mano. Yo he conocido personas que iban a la iglesia, pero pasa algo en su vida, algo muy malo, y esas personas le dan la espalda a Dios. Dicen, no, si así se trata, si así va a ser, yo no quiero tener nada que ver con Dios. Y hay personas que están conectadas a un grupo pequeño, que son acompañadas por otras personas, y esas personas, su fe crece, se fortalece, se desarrolla. ¿Qué hace la diferencia? Varias cosas. Todas están conectadas con estar en un grupo. ¿Qué hace la diferencia? Número 1, ¿cómo lo procesamos? Lo que creemos y a quién escuchamos. ¿Qué creemos? En un lugar donde si la fe no es suficientemente robusta, una fe que no crece, es una fe que no va a poder sostener las dificultades de la vida. Una fe que no está creciendo, que no se está desarrollando, es una fe inmadura como la de un niño, que cuando el papá no le ayuda o cuando la mamá no cumple su deseo, dice, papi no me quiere, tú no me amas. Dice, no, mijito, claro que te amo. No, porque no se sale con la suya. Bueno, esa misma actitud es la que tenemos tú y yo cuando no conocemos a Dios, cuando no confiamos plenamente en Dios. Lo que creemos hace la diferencia. La manera en que lo procesamos y a quienes escuchamos, las voces que estás escuchando, van a hacer la diferencia en cómo tú vives y procesas esa circunstancia crucial. Por eso, otra vez, es más probable que salgas adelante de una circunstancia crucial si tú te rodeas de personas de fe. Si tú y yo nos conectamos con otros y vivimos el proceso con ellos, acompañados con ellos, tú y yo saldremos adelante. Cuando mi hijo David estaba
mi esposa estaba embarazada de David. Yo recuerdo que, no es cierto, cuando vas al médico, al ginecólogo, pues miden al bebé, miden y estiman el peso y todo. A nosotros no nos importaba nada de eso. Lo único que nos importaba es ver el corazón latir. Porque los otros dos periodos de embarazo así fueron. Estaba centelleando ahí el corazoncito del bebé, y la siguiente vez que fuimos, eso estaba apagado. Así que cuando íbamos a ver a David, decíamos, ay, está vivo, gracias a Dios. Y estar rodeado de personas fue algo pero tan especial, donde ellos oraban con nosotros y por nosotros. Cada miércoles en la noche ese grupo oraba por David. Cada miércoles en la noche ese grupo oraba por mi esposa. Cada miércoles en la noche ese grupo nos decía, vamos bien, hey, ánimo, van bien. Porque claro que la duda está, ¿y si se viene el bebé? ¿Y si se viene el bebé? ¿Y si fallece? Ellos nos decían, hey, sigan confiando, tranquilos, disfruten del embarazo. Hizo toda la diferencia lo que creemos, a quién escuchamos y cómo lo procesamos. Esas personas nos ayudaron a encontrar a Dios en medio de la circunstancia. De hecho, lo vamos a colocar ahí. Si logramos encontrar a Dios en medio de la circunstancia crucial, es mucho más probable que logremos superarlo. Así que, ¿qué es lo que yo quiero para ti? ¿Qué es lo que está en mi corazón? Yo quiero que tú tengas una fe inconfundible, inquebrantable. Yo quiero que tú tengas una gran fe. Es lo que queremos para ustedes. Y para poder desarrollarla, necesitamos más que sermones. Me encantan los sermones, me encantan los mensajes. De hecho, nos preparamos bastante para compartir aquí. Cada vez que tú ves una persona aquí, esa persona le invirtió horas y horas para poder compartir un mensaje de 45 minutos. Nos encanta, pero no alcanza. Nos encanta la buena música, claro que nos encanta, pero no es suficiente. Necesitamos algo más, necesitas más que sermones. Ahora, claro, yo te entiendo. Y probablemente ni lo estás pensando y tú vas a poner este pensamiento. Pero tú puedes llegar a pensar y decir, oye, claro, ¿qué me vas a decir, Lauro? Eres pastor, estás en una iglesia, pues ¿qué otra cosa me vas a decir? Y te entiendo. Pero si tú eres escéptico y dices tú, me está costando trabajo creer, yo quiero invitarte a que no solamente me creas a mí, sino que lo escuches de la voz de alguien más. Y para eso quiero invitarte a que juntos veamos el siguiente video. Hola, soy Germán. A pesar de considerarme una persona buena, preocupado por el prójimo, me identificaba como agnóstico. No porque dudara de la existencia de Dios, sino porque no lograba entenderlo. Ese anhelo por aprender más y darle un significado más profundo a mi fe fue lo que me llevó a vivir una transformación inesperada en el 2020. En ese año, mi esposa Gaby y yo fuimos invitados a los grupos de vida en Monterrey por nuestros compadres Héctor y Samantha Lozano. Siempre los hemos admirado por su ejemplo como pareja. Así que, confiados en su buen juicio, decidimos aceptar la invitación e integrarnos a un grupo de vida para matrimonios. Las reuniones comenzaron de forma virtual debido a la pandemia, lo que nos generó cierta incertidumbre. Sin embargo, nuestros líderes Chuy y Marisol lograron que nos sintiéramos acogidos desde el primer momento. Cuando las restricciones por la pandemia disminuyeron, nos integramos en un nuevo grupo. Pero esta vez las reuniones fueron presenciales, lo que nos permitió vivir una experiencia completamente nueva. En este grupo, liderado por René y Marta, pudimos formar lazos aún más profundos. Las dinámicas nos permitieron conocernos en niveles más personales y reflexionar sobre temas que fortalecieron nuestra relación. Descubrimos la alegría de compartir nuestras historias, reír juntos y apoyarnos mutuamente como una verdadera familia. Actualmente, Gaby y yo participamos en un grupo liderado por Ana y Andrés. Ha sido una bendición, por las nuevas amistades y también por la estructura y calidez que Ana y Andrés aportan. Cada sesión es un recordatorio del valor de caminar en comunidad y seguir creciendo juntos. Debo admitir que muchas de las dinámicas de los grupos nos han llevado a las lágrimas, pero esas emociones han sido parte de nuestro crecimiento como pareja. En este camino he tenido experiencias personales muy significativas. Durante un momento de gran incertidumbre y complejidad, me sentía perdido. Hoy comparto lo que he aprendido con mis clientes. Durante mis asesorías les hablo de cómo la fe y la confianza en Dios son herramientas poderosas para la transformación personal y profesional. Es gratificante
ver cómo estos principios impactan positivamente en sus vidas. Si te has preguntado si deberías unirte a un grupo de Vida In, la respuesta es sí. Nunca es tarde para buscar un cambio, para encontrar un espacio donde crecer y conectar con algo más grande. Vida In no solo es una iglesia más, es una oportunidad para transformar tu vida, descubrir esperanza y construir amistades duraderas. Si te atreves a dar un siguiente paso, al igual que yo, podrías darte cuenta de lo mucho que vale la pena. Gracias a todos los líderes que hacen posible Vida In. Su dedicación y entrega son invaluables. Esta comunidad se ha convertido en un faro de luz en nuestro camino.